Ya. Buen día, somos estudiantes de la licenciatura en QFB del Centro Universitario TEC. Esta campaña hablaremos sobre la concientización de la aplicación de la vacuna antineumocócica conjugada para niños y adultos. Será presentada por mis compañeras Jennifer Esther Cruz Galarza, Valeria Montserrat Domínguez Estrada y su servidor, Flavio Mar Torres Salcedo. Esta campaña pretende ser con fines informativos. Bueno, antes de comenzar, les daremos una introducción para entrar en contexto con el tema que abordaremos. ¿Qué es Streptococcus pneumoniae o como bien lo conoce la gente, neumococo? Bueno, este es un coco gram positivo anaerobio facultativo, el cual posee una cápsula. Tiene forma ovoide o lanceolado. Esto quiere decir que sus extremos no terminan redondos, sino terminan un poco en forma de pico. Y en medios líquidos suelen encontrarse como diplococo y en cadenas cortas. Bueno, como ya lo mencioné, este posee una cápsula polisacárida, la cual es la que determina el serotipo. Hasta el momento hay más de 90 serotipos. También tiene una pared celular neumocócica con peptidoglicano y ácido lipoteicoico, los cuales son dos factores importantes para determinar la virulencia de este microorganismo. También tiene neuraminidasa A y B, las cuales ayudan a la colonización, por lo que reduce la viscosidad del moco. Y la colonización nasofaringea se produce por la proteasa de inmunoglobulina A1 neumocócica, la cual activa la inmunoglobulina A en humanos. Gracias a esto se produce una unión a las células huésped y en la superficie neumocócica existe una adhesina llamada fosfolilcolina, la cual ayuda a la adherencia del receptor del factor que activa la señalización de la célula huésped y actúa para la producción de plaquetas. También una característica importante de este microorganismo es que también contiene neumolicina, la cual produce una autólisis. Esta neumolicina también es un factor importante de virulencia y cabe recalcar que es una toxina común para todos los serotipos de este microorganismo. El neumococo puede afectar de distintas maneras. Este se presenta con más frecuencia en personas de edad avanzada, debilitadas o inmunodeprimidas, así como en niños menores de 5 años. Los síntomas pueden ser de leves a moderados, sin embargo, entre las manifestaciones más comunes de la enfermedad está la otitis aguda, la bronquitis y en casos más severos se encuentra la neumonía, la bacteremia y la meningitis. La neumonía es una enfermedad inflamatoria del pulmón y también es una de las causas más comunes de muerte. Esta nos puede provocar, como podemos observar aquí, un 50% de los casos sepsis. Una gran parte de los pacientes suele recuperarse de la neumonía o puede no volver a sufrir síntomas, aunque esta puede llegar a ser mortal. Para los pacientes con sistemas inmunológicos débiles, entre ellos los bebés, niños pequeños y ancianos. Las neumonías más presentes es la más conocida por sus siglas como NAC, que puede ser producida por bacterias, hongos, virus u otros microorganismos. Hay microorganismos como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o enfermedades pulmonares que son las causas más frecuentes que nos pueden provocar la neumonía. En la actualidad tenemos varios tratamientos para esta enfermedad que van desde antibióticos, tratamientos respiratorios hasta la oxigenoterapia. En los casos con personas con sistema inmune débiles pueden llegar a sufrir serias dificultades que pueden agravar la enfermedad y se considera como mayor relevancia la prevención, que en este caso serían con las vacunas. La enfermedad neumocócica invasiva puede caracterizarse por encontrarse bacterias en fluidos corporales comúnmente estériles, y la no invasiva puede llegar a convertirse en invasiva. Como factor importante, aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad neumocócica en tener enfermedades pulmonares crónicas. Existe un grupo vulnerable que son los niños menores de 5 años, ancianos y pacientes con enfermedades comomórbidas. La neumonía neumocócica es la causa número 1 de provocar neumonía adquirida en la comunidad, por sus siglas NAC. Aunque las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
por sus siglas EPOC, cuenta con un mayor riesgo de adquirir NAC. Tiene una recuperación más larga debido a las dichas enfermedades que se produce una inmunidad innata y reduce en vías respiratorias, entre otras causas. Bueno, la meningitis bacteriana es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central. Esta también tiene un gran índice de mortalidad, ya que es responsable de aproximadamente 170,000 muertes anuales mundialmente. Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis son dos microorganismos patógenos responsables de causar esta enfermedad, y la patogenia comienza colonizando la mucosa. Posterior a esto, se invade y las bacterias buscan supervivencia en torrente sanguíneo. Cuando buscan supervivencia en torrente sanguíneo, atraviesan la barrera hematoencefálica y esto provoca una infección en el sistema nervioso central. Cabe recalcar que en el sistema nervioso central la respuesta inmune es menos efectiva y esta respuesta comienza con una cascada que reconoce a los patógenos y posteriormente se produce una inflamación. A pesar de que la inflamación es una respuesta inmune indispensable, también puede atacar a los patógenos y también puede dañar a células saludables. ¿Cuál es la transmisión? Se transmite por medio de gotas provenientes del tracto respiratorio superior, es decir, secreciones respiratorias. Esta transmisión se puede dar comúnmente en épocas frías y secas debido a que las secreciones de las vías respiratorias abundan y se aumenta el riesgo de contraer infecciones virales. El neumococo suele reproducirse en el tracto respiratorio superior, el cual es un factor de gran importancia para la transmisión de persona a persona. El ciclo de vida del neumococo y la patogenia de la enfermedad neumocócica colonizan la mucosa del tracto respiratorio superior. Este vehículo es el requisito previo para la transmisión a otras personas y enfermedad invasiva en el portador. Los portadores pueden eliminar el Streptococcus pneumoniae o neumococo en las secreciones nasales y por lo tanto transmitir la bacteria. La diseminación más allá de su nicho a lo largo del epitelio nasal, ya sea por aspiración, bacteremia o disminución local, puede conducir a enfermedades invasivas como neumonía, meningitis y otitis media. La neumonía tiene síntomas que van desde algunos leves hasta los que ya tienen un nivel de gravedad más alto. Esto va de la mano con otros factores como serían el estado de salud en general del paciente, el tipo de microorganismo que le causó la enfermedad y la edad del individuo. Algunos de los signos y síntomas que se pueden presentar son los siguientes. Tenemos tos con flemas, confusión o alteraciones en la conciencia. Esto suele aparecer más en personas mayores de 65 años. Puede presentarse dolor en el pecho, que se puede causar al toser o simplemente al respirar. Fiebre, fatiga, temperatura, náuseas, vómitos, diarrea. Y el signo más grave sería la dificultad para respirar. En otro de los casos existen pacientes asintomáticos, que esto suele verse más en bebés o en recién nacidos. Es importante estar alerta y vigilar estos signos y síntomas para saber en qué momento debemos acudir al médico. Bueno, como diagnóstico, para aislar este microorganismo se necesita una muestra de cualquier parte estéril del cuerpo. Esto ayuda a demostrar que existe alguna infección neumocócica. Hablando de un diagnóstico microbiológico de este patógeno, se puede decir que este diagnóstico se ejecuta primordialmente aislando cepas por medio de cultivos, ya que estos cultivos posteriormente nos ayudan a llevar a cabo pruebas de susceptibilidad antibiótica y pruebas de serotipos completos. Para identificar las cepas de Streptococcus pneumoniae es importante buscar ciertas características fenotípicas como la alfa-hemólisis, la susceptibilidad a la optoquina, aglutinación con anticuerpos frente a los polisacáridos capsulares, solubilidad en bilis y la actividad catalasa negativa. Otro método de diagnóstico efectivo es el PCR. Al realizar las pruebas de amplificación del ácido nucleico para diagnóstico de esta enfermedad, se utilizan muestras de sangre y muestras provenientes del tracto respiratorio, con el fin de llegar a descubrimientos genéticos. Hay varios genes de Streptococcus pneumoniae
que son utilizados en las pruebas como gen diana. Entre ellos son el gen de la neumolicina, la autolicina, la adesina y fragmentos del gen Streptococcus pneumoniae 9802. Si se toma muestra de disputa de la efectividad de la prueba de PCR a dar positivo, varía entre un 68 y 100% en personas con neumonía. Otros serían los medios de cultivos, que estos básicamente se basan en aislar al microorganismo en cultivos de sangre, aunque también pueden hacerse en cultivos de líquido, ya sea pleural, sinovial o LCR. Esto quiere decir que los cultivos pueden llevarse a cabo en cualquier muestra del cuerpo siempre y cuando sea estéril. Es importante saber que para poder hacer esta prueba no se debe consumir o estar en tratamiento con algún antibiótico. El cultivo de esputo es un estudio que nos puede apoyar para encontrar el origen de la enfermedad. Bueno, para el diagnóstico de la neumonía, una de las pruebas más precisas, ya que se considera de estudio de rutina para toda sospecha de esta enfermedad, es una radiografía de tórax. Entre sus principales ventajas es que su pronta obtención de resultados nos ayuda además a identificar las alternativas diagnósticas. Una vez que se reconocen estas alternativas encontradas en las placas, se puede cuantificar la gravedad de la neumonía o más bien desde el punto de radiología, catalogarse en lobulares, intersticiales o bronconeumonías. También se puede determinar la evolución de la enfermedad y la extensión de la misma. En pacientes con diagnóstico clínico de neumonía se utiliza una tomografía computarizada y se puede observar en las diferentes manifestaciones histopatológicas que son características de esta neumonía. Es mejor aplicar la tomografía computarizada de tórax en casos donde los pacientes están inmunocomprometidos, en donde la patología es causada por obstrucción debido a tumoraciones o abscesos pulmonares. En la prevención tenemos la prevención primaria, que incluye aquellas medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud. La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Para el neumococo existen dos vacunas, que es la vacuna antineumocócica de polisacáridos, que tiene 23 serotipos y son efectivas para mayores de 65 años. También tenemos la vacuna antineumocócica de polisacáridos conjugada, que esta contiene 7 polisacáridos neumocócicos más 6 polisacáridos adicionales, conjugada por la proteína transportadora, que es la proteína difteria CRM 197. El objetivo de las acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad. Como tratamiento, pues debido a que no todas las neumonías son determinadas por medios de estudios microbiológicos, es por esto que se recomiendan tratamientos que ya han sido aprobados anteriormente. Cabe destacar que para poder prescribir un tratamiento adecuado es necesario que se lleve a cabo una valoración previa de la enfermedad en la cual verifiquemos la gravedad y si el paciente pertenece a algún grupo de riesgo. El tratamiento con antibióticos de amplio espectro solo se prescribe al principio de pacientes con neumonía adquirida. Asimismo, se le debe dar un seguimiento y se debe ir reduciendo esta dosis de antibióticos. Los betalactámicos más un macrólido también es muy buena opción para tratamiento. Y por último tenemos los antibiogramas, que como bien sabemos, la resistencia antimicrobiana del neumococo es un tema muy delicado y que ya se conoce de hace tiempo, pero se ha enfocado más en esto últimamente. Los cultivos de pacientes ya diagnosticados con algún serotipo de Streptococcus debe analizarse con antibiogramas para confirmar que no existe alguna resistencia antimicrobiana y de esta manera poder prescribir correctamente los antibióticos. Bueno, ya entrando al tema de la inmunogenicidad, en la cápsula polisacárida se encuentran los polisacáridos, los cuales actúan como antígenos específicos. Estos no poseen una acción tóxica propia, pero su función es inhibir la fagocitosis.
La respuesta en anticuerpos a los polisacáridos capsulares es mayormente independiente de las células del timo. Eso quiere decir que son T independientes. Y las células T pueden influir en la intensidad de esta respuesta como funciones tanto amplificadoras como supresoras. Por lo que los polisacáridos capsulares actúan como antígenos timo-dependientes de tipo 2. Cuando se produce la infección, los polisacáridos neumocócicos son reconocidos por anticuerpos complementarios que se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Esto causa un incremento clonal y produce también la maduración de los linfocitos a células formadoras de anticuerpos. Una vez que estos se liberan, se unen específicamente al polisacárido capsular y la respuesta de anticuerpos a antígenos proteicos hace que las bacterias sean fagocitadas por células determinadas como macrófagos, liberando moléculas proteicas que se unen a elementos preexistentes a estas células. Estos complejos se presentan en la superficie celular y son reconocidas por linfocitos T helper que a través de la producción de interleucinas e interferones, las cuales son citocinas, y también por la mediación de otros tipos de células T, se transforman de linfocitos a células productoras de anticuerpos y actúan como macrófagos para activar una fagocitosis. Hablando referente sobre la vacuna polisacárida, también conocida como Pneumovax 23, se prepara a partir de antígenos de polisacáridos capsulares neumocócicos purificados, derivados de los 23 serotipos que presentan aproximadamente el 90% de los tipos de enfermedad neumocócica invasora. Es efectiva para reducir el riesgo de ENI en adultos mayores. Esta vacuna induce anticuerpos específicos que mejoran la opsonización, la fagocitosis y la muerte a neumococos por leucocitos y otras células fagocíticas. También está la vacuna conjugada Prevnar 13. Esta vacuna tiene como objetivo la inmunización activa para la prevención de la enfermedad causada por Streptococcus pneumoniae en lactantes y niños que pueden ir desde las 6 semanas hasta los 5 años, así como en adultos de 50 años de edad. La vacuna Prevnar 13 contiene 7 polisacáridos neumocócicos, que sería el 6B, 9B, 14, 18C, 19F y 23F. Estos 7 polisacáridos ya estaban presentes en la vacuna Prevnar 7. Sin embargo, estas tenían ciertas limitaciones, ya que no tenían buena correspondencia con los causantes de ENI. Es por eso que se motivó el desarrollo de dicha vacuna para que se le adicionaran los otros serotipos, que serían 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A. Todos estos conjugados con la proteína transportadora CRM197. Y actualmente la vacuna Prevnar 13 previene la enfermedad neumocócica invasiva, la neumonía y la otitis media aguda. Todos estos polisacáridos producen una respuesta a corto tiempo, es decir, que en pocos meses de haber adquirido el individuo la inmunidad con la vacuna, se origina una defensa en las mucosas y al mismo tiempo se reduce el transporte nasofaríngeo. Bueno, como efectos secundarios, después de ser administrada la vacuna polisacárida para los 23 serotipos, pueden aparecer entre las reacciones más frecuentes enrojecimiento, dolor y en el lugar de la inyección, sensación de cansancio, fiebre o dolores musculares. Estos malestares tienden a ser más notorios después de la segunda dosis. Como es en todas las vacunas, los efectos adversos no se presentan en todas las personas, pero se estima que en un 20% de la población vacunada puede presentarlos, ya que se aplicó la Prevnar 13 para los 13 serotipos. Estas reacciones secundarias pueden ir de leves a moderados e incluso pueden llegar a ser graves, esto dependiendo de la edad. Esto quiere decir que si se aplica a neonatos, recién nacidos, adolescentes y adultos mayores, pueden llegar a ser un poco graves. Los síntomas que no en todos los casos se presentan y son no muy comunes son las convulsiones, ronchas o reacciones alérgicas. Y en adultos y personas mayores, los efectos más habituales que se perciben en 1 de cada 10 pacientes
Son pérdida del apetito, dolor, diarrea, fiebre, erupciones cutáneas, escalofríos y fatiga. Esta vacuna para los 13 serotipos no debe aplicarse a personas que son alérgicas a principios activos y cualquier componente de la difteria. Tampoco no se puede aplicar en personas que hayan presentado alguna fiebre alta y estos efectos secundarios son más frecuentes y con más intensidad en una segunda dosis en comparación con la primera. Como punto importante a hablar, tenemos el esquema de vacunación. La vacunación se debe considerar como una parte integral de los planes y calendarios de inmunización, siendo una herramienta de prevención valorada ampliamente para el desarrollo de una vida saludable. Como podemos ver en la tabla, se recomienda la vacunación de rutina a infantes a partir de los 2 meses hasta los 15 meses. La vacuna que se recomienda es la conjugada. Posteriormente también tenemos a personas entre 19 y 64 años de edad con enfermedades crónicas, que como primera dosis se recomienda la vacuna conjugada después de 8 semanas de la primera dosis, la segunda vacuna con una polisacárida y refuerzos cada 5 años. Para los adultos mayores de 65 años, el esquema de vacunación tenemos igual como primera dosis la conjugada, después al año la polisacárida y como refuerzo cada 5 años. Para las personas de cualquier edad con enfermedades específicas, volviendo con la vacuna conjugada como primera dosis y como segunda dosis, después de 8 semanas de la primera vacuna, la polisacárida y como refuerzo cada 5 años. Al realizar una doctrina sanitaria de manera enérgica, la finalidad de esta campaña es divulgar y concientizar enfocada a la educación de la población y los profesionales para hacer posible combatir contra la resistencia del neumococo como una política sanitaria adecuada. Al tener un conocimiento más amplio sobre la vacuna por parte del usuario, resulta ser factores más importantes para incrementar el nivel de aplicación de la vacuna antineumocócica en niños y adultos. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.